¿Qué tal, señores docentes de la unidad educativa? A continuación, vamos a socializar un formato que se ha elaborado en la herramienta de Excel para poder calificar el proyecto de grado. Como ustedes conocen, el proyecto de grado tiene un total de 3.500 palabras. Dentro de este formato vamos a encontrar 5 hojas, dividiendo la primera parte, la segunda, la tercera y la cuarta parte de nuestro proyecto de grado. Y en la quinta hoja vamos a encontrar la calificación final de nuestro proyecto de grado. Todos estos criterios de evaluación están en base a los lineamientos otorgados por el Ministerio de Educación del Ecuador. Como tenemos en la primera parte la delimitación del estudio de caso con un total de 950 palabras. Esta primera parte se divide en la introducción con un total de 250 palabras, los antecedentes 250 palabras, la definición del problema 250 palabras, la justificación del estudio 100 palabras y los objetivos del estudio de caso un total de 100 palabras. Si sumamos, en la primera parte tendríamos 950 palabras. Vamos a emplear un ejemplo con 3 estudiantes para poder sacar sus promedios del proyecto de grado. Para la introducción y para cada una de las divisiones de la primera parte tenemos 5 criterios. El criterio A tiene una puntuación de 9 a 10 puntos. El criterio B de 7 a 8 puntos. El criterio C de 4 a 6 puntos. El criterio D tiene una puntuación mínima de 1 y máximo de 3. Y el criterio E una puntuación de 0. Para la introducción, si el estudiante o la estudiante presenta de forma clara, sintética el estudio de caso realizado, hace énfasis en su pertinencia e importancia y utiliza la cantidad de palabras definidas, vamos a colocar entre 9 y 10. Juan lo hizo muy bien, coloquemos 10. Y si el estudiante presenta de forma clara y sintética el estudio de caso realizado, hace énfasis en su pertinencia e importancia, pero no utiliza la cantidad de palabras definidas, podemos colocar entre 7 y 8. Vamos a colocar aquí a Luis un 8. Él o la estudiante presenta de forma clara y sintética el estudio de caso, pero no hace énfasis en su pertinencia e importancia y no utiliza la cantidad de palabras definidas, a Pedro le vamos a ubicar un 6. Puede ser entre 4, 5, 6. Y si Pedro, por ejemplo, presenta el estudio de caso realizado, pero no está de forma correcta, no hace énfasis en la pertinencia ni la importancia y no utiliza la palabra adecuada, podemos borrar aquí el 6 y colocar del lado derecho aquí entre 1, 2 y 3. Bueno, dejemos aquí nuestro ejemplo con el 6. Y si no hizo nada Pedro en una introducción, también está esta celda validada con el valor de 0 para este criterio. Solamente podemos colocar una calificación en cada celda por cada criterio de cada estudiante. Seguimos con los antecedentes. Si Juan, Luis y Pedro, el estudiante explica de forma sintética las características del contexto donde surge el caso que será estudiado, se exponen aspectos naturales y sociales del contexto, se evidencia la relación que existe entre los aspectos descritos, se utiliza la cantidad de palabras definidas, lo hizo muy bien, coloquemos un 9. El segundo estudiante lo hizo bien, 10. Este estudiante, vamos a suponer que no evidenció la relación que existe entre los aspectos descritos y tampoco utilizó las palabras definidas. Pedro le coloquemos un 5 aquí a Pedro. ¿Ya? Juan, Luis y Pedro. Tenemos definición del problema. Él o la estudiante define de forma clara el problema, el fenómeno caso, identificando en el contexto que será estudiado, se detalla sus características específicas, se argumenta la razón cuál constituye un problema en dicho contexto y utiliza la cantidad de palabras definidas, coloquemos aquí un 10.
Si el estudiante Luis no empleó las palabras definidas, coloquemos un 8. Y si no argumentó en la definición del problema y tampoco presentó las palabras definidas, coloquemos un 6. Muy bien. Si no hizo más de estas cosas, podemos colocar entre 3 y 1. 1, 2, 3. Niveles de logro, tampoco lo hizo. Pueden colocar, no hizo nada, el valor de 0. Sigamos con la justificación. Veamos qué nos dice la justificación. Dice, él o la estudiante argumenta de forma clara la necesidad de estudiar el problema, situación, fenómeno, caso definido. Se presenta la pertinencia del caso de estudio. Se expone la importancia del caso de estudio. Se utiliza la cantidad de palabras definidas. Aquí, suponiendo los 3 lo hicieron bien. Coloquemos 10 a los 3. Asimismo, si no utilizó la cantidad de palabras definidas, puede colocar entre 8 y 7. Y si no expuso la importancia del caso y tampoco las palabras, entre 4, 5, 6. Y si no presentó la pertinencia del caso, no expone la importancia del caso y no utilizó las palabras definidas, entre 1, 2, 3. Y si no hizo nada, ahí está el valor de 0. Es decir, entre 9 y 10 está correcto. En el literal B, el criterio B le faltaría algo. Por ejemplo, la utilización de las palabras. En el literal C, 2 cosas le faltaría. En el literal D le faltaría 3. Y en el literal D es porque no hizo nada. Objetivos de estudio. Aquí tenemos ya ubicado el valor de 10 para el primer estudiante, Juan. Luis, le vamos a colocar un 7 porque le faltaron las palabras. Y acá le vamos a colocar un 10. Muy bien. Esta es la primera parte, que es la delimitación del estudio de caso. 950 palabras. En la segunda parte tenemos el desarrollo del estudio de caso. Un total de 2050 palabras. Entre la segunda parte tenemos la siguiente división. El marco conceptual, 900 palabras. El marco metodológico, 500 palabras. Resultado, 400 palabras. Análisis y resultado, 250 palabras. Veamos nuestro ejemplo. Tenemos en el marco conceptual. El estudiante expone de forma clara y precisa todos los conceptos que intervienen en la definición del problema. Hace alusión al contexto natural y social, argumentando la relación que existe entre ellos utilizando la cantidad de palabras definidas. Coloquemos un 10. Acá no utilizó las palabras definidas, coloquemos un 7. Y acá no argumentó la relación que existe entre ellos y tampoco las palabras definidas, coloquemos un 5. En el marco metodológico, veamos qué nos dice. Él o la estudiante describe de forma clara, sintética, la estrategia por medio de la cual se desarrolla el estudio de caso. La estrategia se corresponde a la naturaleza del estudio de casos, se evidencia la utilización de herramientas técnicas y tecnológicas y utiliza la cantidad de palabras definidas. Los 3 lo hicieron bien. Aquí coloquemos 10, acá coloquemos 9. Y el último estudiante, Pedro, coloquemos 10. Seguimos. Por acá tenemos los resultados. Los resultados de este estudiante, como no utilizó las palabras definidas, aquí coloquemos un 7. Al segundo tampoco utilizó las palabras definidas, coloquemos un 7. Y al último, coloquemos un 8. También le faltó las palabras definidas. Recordemos, si tienen todo, el estudio de caso, los resultados están articulados, los conceptos, la estrategia metodológica utilizada, los resultados contribuyen a solucionar el problema, se utiliza la cantidad. Aquí entonces puedes colocarle un 10, pero le borras acá la cantidad número 8. Sigamos. En análisis de resultados. Él o la estudiante examina los resultados obtenidos por medio de uno o varios criterios claros. Se evidencia una postura crítica por parte de él o la estudiante sobre los resultados presentados. Se utiliza la cantidad de palabras definidas. Aquí coloquemos un 9. Acá no utilizó, Luis no utilizó las palabras de cantidad definida, coloquemos un 8. Y el último estudiante no evidenció una postura crítica por parte de él y tampoco utilizó las palabras definidas. Coloquemos un 6. Aquí tenemos ya el promedio de la segunda parte.
La calificación, entonces, la segunda parte del desarrollo del estudio de caso, lo van a encontrar en esta segunda hoja. Vamos a la tercera hoja, la tercera parte. Las conclusiones y recomendaciones. Veamos qué nos dicen los criterios de evaluación. Para las conclusiones, el estudiante expone conclusiones concretas sobre la base de la evidencia analizada en el estudio de caso. Están redactadas de forma correcta y precisa. Se utiliza la cantidad de palabras definidas. Coloquemos 10 para el primero, el segundo 9. Y el último, veamos, vamos a ver que el último, el estudiante expone conclusiones, no están redactadas de forma clara, precisa, son ambiguas, no se utiliza la cantidad de palabras definidas. Coloquemos aquí del 1 al 3, coloquémosles 3. Veamos, sigamos, recomendaciones. Presenta recomendaciones específicas orientadas a la solución o mejora de una situación particular sobre la base de los resultados obtenidos del estudio de caso. Están redactadas de forma clara y precisa. Se utiliza la cantidad de palabras definidas. Coloquemos al primer estudiante 9. El segundo no utilizó palabras definidas, 8. Y el tercero lo hizo bien. Coloquemos aquí un 10. Ahí está el promedio de la tercera parte de las conclusiones y las recomendaciones. Y la cuarta parte, en la cuarta hoja, referencias y anexos. Veamos qué nos dice nuestro criterio de evaluación. Él o la estudiante detalla las fuentes, libros, artículos científicos, prensa, sitios, libros de texto, sitios web, entre otros, de las cuales se obtuvo la información utilizada en el estudio de casos. Se diferencia los tipos de fuentes. Aquí lo hizo bien, el segundo lo hizo bien. Y el tercero no diferenció los tipos de fuentes, colocamos un 8. Si no hacen dos cosas más y si no están detallando sitios ni web, pueden colocar de 6 al 4. Y si coloca fuentes de algunas, es decir, no de todas, pueden colocar del 1 al 3. Y si no hizo las referencias, pueden colocar aquí el valor de 0. En los anexos, veamos los anexos. Nos dice, adjuntas documentos conceptuales, metodológicos que sirvieron para la realización del estudio de caso. Estos documentos se encuentran registrados en la referencia, utiliza el formato de presentación definido, lo hizo bien. El siguiente estudiante no lo hizo muy bien, no utiliza el formato de presentación definido, 8. Y el último, si utilizó, le ubicamos un 10. Muy bien. Allí ya están llenas las 4 partes. Tenemos la primera parte con las 950 palabras, hemos valorado. Luego la segunda parte, desarrollo del estudio de caso, 2050 palabras, ahí hay ya 3000, porque 950 más 2050 son 3000. Y más las conclusiones y recomendaciones que son 500, ahí están las 3500 palabras que hemos valorado con cada uno de los criterios. En la cuarta parte, las referencias anexos no aplica el número de palabras, simplemente colocamos la calificación y cada uno de los criterios de evaluación y veamos la parte final, la que necesitamos, es la calificación final de nuestro proyecto. Como este sistema está con fórmulas y validadas cada una de las celdas, observamos el promedio de la primera parte, de la segunda, de la tercera y de la cuarta parte. Ahí están la primera parte de limitación del estudio de caso, segunda parte de desarrollo del estudio de caso, tercera parte de conclusión y recomendaciones y la cuarta parte referencias y anexos. El promedio final del primer estudiante fue de 9.58 para su proyecto de grado. Luis tiene 8.41 para su proyecto de grado y Pedro tiene un total de 7.54 para su proyecto de grado. Y bueno, ya esta nota ya después se lo ubica en el sistema de gestión escolar y por supuesto de los 9.58, por ejemplo, que sacó Juan, ya el sistema le saca el 20% porque recordemos, mediante la fórmula, este proyecto equivale al 20% de la graduación, es decir, del 9.58, del 8.41 que obtuvo Luis y del Pedro que obtuvo 7.54, se saca el 20%. Y ahí tenemos nuestra valoración para cada uno de los estudiantes. Esto es lo que puedo mostrar para ustedes, señores docentes, que se puedan ayudar para la calificación de su proyecto de grado. Muchas gracias.